periodo, ¿no? Bueno, como decíamos previamente, antes de esta interrupción técnica, para allá bo, justamente, que es la misma raíz cuando decimos Baruja Abba, que es bendito el que viene. Está en Shemot, en Éxodo 10, al Éxodo capítulo 13, de esos 3 versículos. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno. En esta semana leemos, como hemos dicho acá, digamos, las negociaciones que se llevaron a cabo con Moshe y su hermano Aarón con el faraón, ¿no? Pero específicamente vamos a ver algo que tiene que ver con una de las plagas, que es la plaga justamente de la oscuridad. De ahí vamos a apuntar en la reflexión, ¿no? Bueno, vamos a leer justamente el versículo 16, cuando decía justamente, Faraón se apresuró en mandar a llamar a Moshe y a Aarón y le dijo: he pecado contra Yahweh, el Elohim de ustedes, y contra ustedes. Ahora, por lo tanto, por favor, perdonen mi pecado solo esta vez e intercedan con Yahweh su Elohim para que Él por lo menos quite de mí esta plaga mortífera. O sea, ahí vemos justamente que el faraón se estaba, como quien dice, ablandando, pero vemos que después el Eterno provoca el endurecimiento con un propósito, justamente, que es todo lo que Él hace, ¿no? Después decía en el versículo 20, pero Yahweh volvió a Faraón duro de corazón y él no dejó a los hijos de Israel ir. Ahí, entonces vemos esa faceta, como que el faraón me estaba ablandando en un momento, después vemos que me endurece otra vez. Todo eso con un propósito, ¿no? No es que sucedieron las cosas porque al faraón se le ocurrió que sea así. El Eterno provocó que fueran de esa manera para que de alguna manera se desencadenara lo que conocemos como lo que pasó históricamente. Entonces, porque el Eterno de alguna manera proveyó para que fuese un modelo, para que fuese que así de esa manera como vimos la plaga, justamente vimos todas las plagas, el transcurrir de todas las plagas, sea como un modelo para nuestras vidas. Y vamos a tomar de esas plagas una partecita. Si no hubiese sido así, y bueno, los podría haber sacado, como hemos dicho otras veces, de una. Y lo sacó, listo, y no hizo falta ninguna plaga. Pero no, Él tomó su tiempo, justamente. Además que nos muestra que todo proceso que tiene que ver con nuestras vidas también, o de una población, de una sociedad, es un proceso cuando tenés que quedar libre, justamente. Empezás de una manera y bueno, vas en un proceso y terminás justamente siendo libre. La mente de un cautivo justamente no se libra así nomás de un día para otro. Quedas cautivo, aunque no esté cautivo físicamente. La cautividad empieza justamente en la forma de accionar, de pensar, de hacer. Somos cautivos muchas veces por pensamiento, por proceso, por el pasado, por tantas circunstancias que el ser humano se hace cautivo. Y bueno, ni hablar del pecado, vamos a hablar algo justamente que tiene que ver con la oscuridad. Bien, de la novena plaga vamos a hablar, la plaga de la oscuridad. Por un lado, Yahweh, esto es como una introducción, por un lado que no es de lo que vamos a hablar, pero vamos a ver lo que Yahweh envió esta plaga con la intención también de permitirle al pueblo hebreo recibir de los egipcios justamente joyas y metales preciosos, justamente porque, como decíamos, había algo que el Eterno justamente ya había marcado a Abraham, que también les decía que iba a estar su pueblo cautivo un determinado tiempo, pero que después los iba a libertar, y además de libertarlos, que los iba a sacar con muchas propiedades, como quien dice. Y así fue. La expresión que utiliza Yahweh con Moshe es: dile al pueblo que pidan riquezas de sus vecinos. Justamente, Éxodo 11, más adelante dice: ahora di al pueblo que todo hombre pedirá a su vecino y a toda mujer y a su vecina joyas de oro y plata. Yahweh hizo que los egipcios estuvieran dispuestos favorablemente hacia el pueblo, justamente. Encontramos aquí un pedido también muy particular, porque no fue por parte del pueblo hebreo que salió con esa dirección. Ellos querían de alguna manera dejar de estar cautivos, de tener opresión. Lo otro como que no importaba, pero el Eterno tenía un plan justamente y lo iba a cumplir. Tenía la palabra y lo iba a cumplir justamente. Entonces, ¿a qué se debía este pedido especial con relación a las riquezas de Egipto? El pueblo quería su libertad más que cualquier otra cosa, como dijimos recién, pero el Eterno parecía estar interesado con este tema. Yahweh había hablado a Abraham diciéndoles que sus hijos serían esclavos, pero también prometió que luego saldrían con grandes riquezas. Eso parece 15, Génesis 15, 14 dice: pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, dice Yahweh, y después saldrán con grandes riquezas. Su palabra
fue cumplida. Lo vimos que así sea. Entonces, él miró que en ese momento, digamos, hizo las circunstancias para que el pueblo egipcio le diera justamente de lo que tenía, y por eso es que encontramos después que tenía el pueblo en el desierto para construir Mishkan, tenía oro, tenía plata, tenía muchísimas cosas, porque uno dice, ¿de dónde sacaron si eran esclavos? Ahí no tenían nada. Bueno, ahí justamente lo vemos, como el Eterno provocó que Misrayim, que egipcios justamente le dieran a ellos. Yahweh tenía que cumplir con su promesa, la palabra tenía que ser respetada y la promesa debía ser cumplida. Este punto nos enseña que cuando uno se compromete con alguien, no importa, como he puesto acá, la circunstancia, el tiempo que haya pasado, como estemos, debemos de tomar este modelo, debemos de cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces, en cuanto así por alguna circunstancia, puede haber pasado mucho tiempo. El otro día me contaban de alguien, no me acuerdo bien de dónde venía, quién me lo comentaba, ¿no? Que había pasado un tiempo, Pedro, el papá de nuestro hermano Acatuel. Entonces, donde él visita a una persona de hacía, creo que 15 años atrás, que no se veía, que era un conocido mutuo, y él se acordaba de lo que le había facilitado para un viaje, no sé para qué lo que era, un dinero especial. Y me cuenta esta persona, Pedro dice, me sorprendió justamente cuando él sí se acordaba y devolvió. Pedro como que le sorprendió, no sabía qué hacer, pero la persona devolvió, que una persona de palabra. O sea que de alguna manera eso nos muestra que así como el Eterno se acuerda de sus promesas, también nosotros también en su momento, si nos hemos comprometido, debemos de cumplir, sea económico, sea algo para hacer, lo que sea, pero nuestro sí sea sí, justamente. Por eso que muchas veces se habla del tema de jurar, pero más que jurar, que nuestro sí sea sí, justamente. Eso es importante. El Eterno no falló, el Eterno cumplió su palabra, justamente. Si Yahweh hizo tanto esfuerzo por cumplir una promesa con Abraham, la cual solo está mencionada una sola vez en la Torá, esta promesa de lo que les iba a dar, una sola vez está. ¿Cuánto más cumplirá la promesa de la redención final que fue repetida y está repetida en muchas oportunidades? O sea, si se preocupó el Eterno, acá vemos algo, por una sola palabra emitida y puesta y plasmada y cumplida justamente a través de esto que hemos visto, cómo los empujó, por decir así, a los egipcios para que entregaran, se preocupó para que eso fuese cumplido, su palabra fuese cumplida cuando fue dada a Abraham muchos años antes. Entonces, si en eso se preocupó el Eterno, ¿cuánto más cuando habla de la redención, de los acontecimientos que han de ocurrir? Y sabemos de lo que estamos hablando, que no va a pasar de esta generación. Entonces tengamos presente, sepamos que el Eterno promete lo que ha dicho que va a ser. Por eso que debemos de conocer, eso es otro tema, que nosotros tenemos que conocer cuáles son las promesas, cuáles son las profecías que están involucradas en su palabra, de los acontecimientos que han de venir. Por eso debemos de conocerlo y sepamos que Él va a cumplir, no depende del hombre. A veces nos preocupamos, ahora subió este gobierno, subió este otro gobernante, este otro, este aquí, que allá. No nos preocupemos, ocupémonos en conocer de qué se trata, cómo es la profecía bíblica asociada a este contexto que puede estar viviendo hoy día. Ahí sí tenemos que entender y ocuparnos, ¿no? Esta lámina le he puesto como Israel que somos, tenemos que caminar en luz. Y acá ya vamos a entrar ya a lo que me interesaba compartir, que es de la plaga justamente, de la oscuridad que está, comienza allí en el versículo 22 de Éxodo Shemot 10, ¿no? Dice así, Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo oscuridad densa en la tierra de Misrayim, de Egipto, completa oscuridad por 3 días. Resalto, por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días. Fíjense que lo vuelvo a repetir. Sabemos que cuando se repite, algo quiere estar marcando. Y después vamos a ir viendo que en ese tiempo de esos 3 días no hay un acontecimiento en lo natural que haya acontecido. Entonces, algo nos está diciendo. Ya se van, los que estuvimos en la yeshiva, ya vamos sabiendo de qué está, a dónde estamos apuntando.
a la profecía de Yeshua HaMashiach. Ahí estamos apuntando. Los que no estuvieron justamente van a ir asociándolo ahora. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. O sea, solamente la oscuridad estaba allí justamente, o las tinieblas justamente, para todo lo que era fuera de Goshen, fuera donde estaba el contexto de los hermanos digamos, como le llamamos hebreos justamente, la casa de alguna manera, las primeras casas que se formaron allí de nuestros hermanos hebreos. Dice que solo el pueblo hebreo tenía luz y podían moverse libremente. Así también nosotros tenemos que caminar en luz, tanto como pueblo como también individualmente. ¿De qué otra forma podemos ser luz para las naciones? Es decir, acá ya empezamos a ver algo. Si decimos que somos parte del pueblo, que hemos sido llamados con un propósito, debemos de caminar en luz. Esta es la característica. Debemos de caminar en luz. Y la luna provee la palabra del Eterno. Por eso es que en algunos lugares donde se saca parte de la palabra o se saca parte de la luz, o gran parte, porque justamente cuando se saca de todo ese antiguo, el que le llaman el Antiguo Testamento, se sacan prácticamente toda la luz, justamente, que somos portadores nosotros justamente para el lugar donde estemos. Entonces, si nosotros decimos que somos parte del pueblo, debemos ser luz, andar en luz, caminar en luz, en su palabra. Debemos ser voceros, debemos transitar haciendo su voluntad, cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, que es luz justamente. Por eso justamente acá se dan cuenta que la luz no estaba fuera del lugar donde estaban los hebreos. No había luz, justamente. Había solamente luz para el pueblo hebreo. Las tinieblas no fueron del tipo de oscuridad normal, y lo resalta ahí también. Acorde a los diccionarios de hebreo, la palabra utilizada acá, justamente, Hoshech, justamente. Hoshech, y también la otra, Afelá. Eso es lo que le decía más temprano Daniel, que te decía que es una palabra combinada allí está, yo la he extractado allí. Hoshech, unida justamente a Afelá, implican una muy densa oscuridad. Es algo que va más allá, habla de algo sobrenaturalmente, digamos, sin la presencia del Eterno, digamos así, eso es lo que queremos apuntar. Decía una oscuridad completa, justamente. Una densa oscuridad, la han traducido mucho, justamente, traducción dicen densa oscuridad, pero es algo más allá, justamente. Podríamos suponer que, aunque encendían fuego, eso es una suposición que decimos, bueno, no metía luz para verse las caras, es decir, como que quizá el fuego estaba, pero no había luz, no se podían ver, digamos. Aún lo podría asimilar de esa manera. Podríamos suponer que aunque también quizás, no sé, querían forzar alguna situación para tener luz, no la podían tener justamente. Eso es lo que está implicando, densa oscuridad. Todos los egipcios estuvieron quietos, ahí es el otro punto, todos los egipcios justamente estuvieron quietos en sus lugares, porque claro, cuando no hay oscuridad, ¿qué tendés a hacer? A quedarte quieto, es decir, porque es como que intuitivamente tenés miedo, digamos, de tropezarte, de golpearte, no sabés, te cauterizás ahí, justamente. Todos los egipcios estuvieron quietos en sus lugares durante 3 días. Y lo vuelve a mencionar, 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Bueno, y lo que parte decíamos y nos adelantamos en la yeshiva, ¿no? De aquí podemos deducir la relación profética que tienen los 3 días de oscuridad con los 3 días proféticos que estuvo oculto Yeshua HaMashiach en la oscuridad, o la muerte, como se traduce también una acepción de esta palabra justamente afelá, que es el femenino de oscuridad, figurativamente desgracia, concretamente ocultar, densa, oscurecer, oscuridad, tiniebla, o sea, todo eso tiene que ver también con el contexto, por eso les decía que hacía mención a 3 días de algo que podría suceder también después, que ocurrió con Yeshua, que estuvo en la oscuridad, estuvo en la muerte, pero después fue levantado de la muerte justamente. Entonces, la humanidad toda en ese tiempo, como decía Fabiana, ¿qué habrá sido de la humanidad en esos 3 días? Que previamente habían sido anunciados que en 3 horas antes justamente de la hora sexta, la hora novena, Yeshua, en el tiempo justamente antes de entregar su vida, justamente hubieron también una oscuridad, una tiniebla en el lugar también, sin posibilidad de eclipse, porque estamos hablando que era el día previo al 15 de mitad de mes, no podía haberse un alineamiento para ocurrir justamente un eclipse, o sea que hubo algo sobrenatural allí. Volvemos a lo mismo, entonces el Eterno nos está dejando acá, a través del suceso natural de esa oscuridad, esa plaga llamada de la oscuridad,
algo más, anunciando que también esa palabra felá nos está diciendo de que anuncia la muerte, y anunció la muerte de aquel que iba a estar 3 días bajo tierra, justamente, bajo tierra, dentro de la oscuridad de una tumba en realidad, ¿no? Entonces, porque la sepultura era así, metido justamente dentro de una cueva, justamente. Entonces, la oscuridad había llegado 3 días para la humanidad toda en ese tiempo, ¿no? Anunciada previamente de lo que iba a suceder. Como decimos, 3 horas fueron previos anunciando lo que habría de venir. Y decíamos también en la yeshiva, tenemos que tener presente que todos los sucesos son anunciados previamente. Entonces, lo que está sucediendo hoy día como anuncio profético de lo que está marcado, prestémosle atención, porque son señales de los sucesos justamente, de lo que va, como decíamos anteriormente, por eso lo puse al principio, el Eterno su palabra la ha de cumplir. Entonces lo que Él dice y ha dicho que va a suceder, va a suceder. Eso tengámoslo presente. Va a disponer de los medios, de las circunstancias, para que así acontezca. Entonces, cuando uno por ahí dice, ¿y ahora qué vendrá cuando asumió este gobernante? Aconteció aquello. El Eterno lo conoce, dispone y sabe de estas circunstancias. Nosotros tenemos que estar de alguna manera siguiendo, estar a cuenta para con el Eterno, ayudar al necesitado. Y de eso vamos a ir hablando un poquito más adelante, que tiene que ver la oscuridad, que nos puede alcanzar a nosotros. Ojo, nos puede alcanzar a nosotros. Usted va a decir, ¿cómo oscuridad? ¿Podemos estar en oscuridad? Vamos a ver que podemos estar en oscuridad también nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata o de qué quiero transmitirles. La plaga física y natural de la oscuridad tiene su raíz en la oscuridad espiritual. Estamos llegando a ese contexto, a la oscuridad espiritual, que puede ser definida como ausencia de la presencia del Eterno. Cuando uno en lo natural dice, ¿qué es? Justamente como preguntábamos más temprano, ¿qué es la oscuridad? Y bueno, normalmente se dice, bueno, ausencia de luz, pero en lo espiritual justamente, ausencia justamente de la presencia del Eterno. El Eterno nos transmite de su luz también a través de su palabra. Por eso es que nos dice que la palabra es luz al caminar, al transitar. Por eso que nunca nuestros niños pensemos de dejar de lado lo que es estudiar, comprender y ponernos a hacer lo que es la palabra, la Torá, las instrucciones, las mitzvot, los mandamientos, los hukim. Todo lo que está allí es para hacer. No es para que, aunque no lo comprendamos, porque habrán cosas que por ahí dicen, y bueno, pero eso quizá era para otro tiempo, porque quizá, qué sé yo, la triquinosis no estaba, entonces ahora capaz algunos dicen eso, ahora se puede comer cerdo, porque ya no tenemos la contaminación de aquellos tiempos, si el Eterno lo ha dispuesto por algo es. Entonces, aunque el contexto del mundo quiera acomodar a su pensamiento, las cosas son para hacerlas, no para ponerlas en evaluación. ¿Quiénes somos nosotros? La mente de nosotros puede tener el pensamiento del Eterno, si lo queremos asimilar a un pensamiento, nada. Somos creados, somos criaturas, creados justamente sí a imagen. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener presente, que la oscuridad está relacionada con la ausencia de la presencia del Eterno, ¿no? Entonces la oscuridad se origina en las esferas celestiales. Hoy en día el mundo parece estar dominado por una oscuridad en lo espiritual similar a la de los egipcios. Y yo me atrevería a decir que aún peor. No sé, porque yo digo peor ¿por qué? Porque las naciones en general han conocido lo que es el bien y el mal en hacer las cosas acorde a la voluntad o no hacerlas. Y sin embargo algunas no generalizo, pero muchas sociedades, habiendo conocido lo bueno, hacen lo malo. Entonces yo digo que en ese caso, como que esta sociedad está peor que la de los egipcios. Si lo de los egipcios vio que generalmente dice como Misraim y se simboliza a lo que sería el mundo, el pecado. Bueno, yo creo que para simbolizar, creo que esta sociedad es la que tendríamos que poner como ejemplo, no nada la de los egipcios. Porque uno dice, pero tenía la idolatría de todo esto, aquello. Y nosotros, esta sociedad me refiero, no tenemos idolatría. Aún peores, porque decíamos también en la yeshiva, porque aún fabricamos de madera o de yeso cosas para adorar. Y digan, no hace falta que mencione de qué se trata, lo que estoy hablando, lo conocemos todo. En su tiempo, por lo menos, qué sé yo, adoraban al río, adoraban a circunstancias móviles, a circunstancias vivas, digamos, de una manera, muchos. En cambio ahora, aún cosas que no tienen vida, justamente se adora. Entonces yo creo que estamos peor que los egipcios.
La gente no piensa, está congelada en su lugar. Por eso les decía lo de estar quieto cuando hay falta de luz. Oye, no, la sociedad no se ha quedado, no está quieta hablando en lo espiritual. Está quieta, no sabe, tiene miedo. Es más, por ahí, cuando se habla del tema de luz, hasta le da miedo porque dice, no, pero es que no será una secta, aquello, empiezan, ¿no? Y porque le traes luz, le traes vida, le mostrás circunstancias, verdades que están en la Torá, y ya se asustan, le das miedo. Entonces se quedan quietos, congelados en su lugar. Las personas están estáticas, sin motivación. Es más, eso trae también falta de motivación. ¿Cuántos jóvenes lamentablemente vemos hoy día sin motivaciones? Porque les falta la luz, porque les falta esto justamente que estamos hablando. No hay motivación y tiene que ver con la oscuridad espiritual. Y muchos dicen, no, porque están pasando por circunstancias difíciles. Bueno, pero está originado en esto, en la falta de la luz, de espiritualmente hablando justamente. Están llenando las horas con, yo le he puesto vano entretenimiento, podría haber sido entretenimiento solo, pero le agregué vano porque no sirve de nada. No digo que esté mal el entretenimiento, por eso le puse vano entretenimiento, aquel entretenimiento que no sirve, que no te aporta. Cada uno puede sumar acá, por eso no quise dar ejemplos. Por alguno por ahí se puede sentar dolido porque hace esto, hace aquello, pero bueno, vano entretenimiento que no te aporta de nada, ese tiempo que estás a ese entretenimiento, llamarle y ponerle lo que sea, si lo aportaras a traer luz a tu vida, y si sos un sacerdote, si sos digamos, sacerdote del hogar, si sos padre, pues ese tiempo en vez de estar en ese vano entretenimiento lo puedes aportar para llevar a la familia, ahí hay vida, ahí transmití vida. Lo otro es llenar horas nada más justamente. La gente tiene un vacío existencial muy grande. Hoy día, ¿por qué tienen tanto trabajo los psicólogos, los psiquiatras? Están llenos. Ustedes, no sé si tienen a lo mejor algún contacto con personas profesionales en ese área y saben que les va muy bien. Es más, hasta algunos ni atienden por obras sociales porque les sobra ¿cómo se dice? Clientes. Entonces ni atienden las obras sociales y son carísimos. ¿Por qué? Porque no hay un vacío existencial y es simplemente eso. Lamentablemente, muchas de las cosas se sanarían, se remediarían justamente no con pastillas ni con terapia, llámale como sea. No digo que no siempre haga falta, porque sí, sabemos que la profesión lo ha permitido el Eterno y ya los profesionales son útiles en todas las áreas, pero digo generalizando, el mundo, las personas están faltas justamente, hay un vacío existencial, lo cual provoca que una cosa desencadene la otra, y esto lleva a lo otro, y a algunos lleva al vicio, y a algunos lleva a tener esa dependencia ya lamentable en cuanto a vicio. Y bueno, vicio me refiero de todo esto, de alguna manera, en la drogadicción, digamos, en la parte de drogadicción en general, como una gran falencia tiene la sociedad hoy día y a través de los jóvenes, ¿no?, que se da. Entonces, vemos que algunos organismos están apuntando sabiamente y los integran a las personas que tienen estos problemas a una recuperación de esa falta de existencia, y tiene que ver con lo espiritual. O sea que terminan en lo que dijimos al principio. Solamente tenés que incorporar luz, que es la palabra del Eterno. Entonces, algunos lugares justamente bien están incorporando esta técnica desde el punto de vista psicológico, y bueno, le llaman de otras maneras, pero es esto, en definitiva, volver a valorar a la persona, volverla a poner en sus lugares, darle un valor existencial. Y el Eterno marca eso directamente. Por eso justamente, no sé si se han dado cuenta, dentro de nuestros hermanos de Judá, uno de los mayores profesiones son justamente los psicólogos. Tienen una rama muy marcada justamente de ellos, justamente, porque trabajan con este área justamente. Esta oscuridad impide conectarnos, acercarnos al otro. Y acá empiezo una de las partes de lo que quiero apuntar justamente. Esta oscuridad impide conectarnos, acercarnos al otro. Tiene que ver justamente, preguntarle cómo te sientes, cómo estás. Me hace acordar a una hermana que hoy día no está entre nosotros, ¿no? La hermana Ruth. Y muy bien, ella siempre dice que comienza una conversación justamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y es importante el mantener un nexo, un estar, un acercarse, un llamado, si no tenemos la oportunidad de estar presente. Esto
justamente, por eso les decía, es parte de lo que me atreví a llamarle un egoísmo que está entre nosotros. Nosotros somos parte, hemos recuperado la Torá, hemos llevado a planes importantes lo que el Eterno justamente quiere que hagamos, porque Él ha mandado las Moedim, las estamos haciendo, las estamos llevando adelante, el Shabbat, las Moedim, todo lo que el Eterno nos está marcando por hacer lo estamos haciendo, y eso es precioso. El Eterno está dando, vemos su mano obrando en poder, pero hay un área justamente que decimos que es preocupante, que es el acercarnos al otro, que tenemos que fortalecer, que tenemos que llegar, que tenemos que preocuparnos, que tenemos que entablar esa relación. Y eso tiene que ver con el egoísmo, porque muchas veces, discúlpeme si a lo mejor lo digo de una forma muy dura, pero claro, si yo estoy bien y me preocupo por lo mío, está todo bien, me preocupo en llegar al Shabbat, en llegar a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no me preocupo por el otro, hay una oscuridad. Por eso decíamos, cuidado, porque también nosotros podemos estar inmersos en algo de oscuridad, justamente. Esta oscuridad que se reflejó en su momento también se reflejó, pero hoy día esta sociedad está marcada por esto de aislarse, de ser egoísta, de preocuparse por uno solo. El materialismo en Estados Unidos, por ejemplo, lo quiero marcar por no hacer la diferencia a la sociedad nuestra, esto es potenciado justamente. Cada cual en lo suyo, cada cual en el trabajo, cada cual, y así el materialismo te absorbe, y quizás uno le pregunta, y tu vecino, qué sé yo, ¿cómo se llama? ¿O cómo está? ¿De qué se dedica? Ah, no sé, yo no veo salir, ¿no? Y bueno, eso quizás hoy día en nosotros, esta sociedad todavía no ha llegado a ese punto, pero lo estoy empezando a percibir justamente de que nuestra sociedad está empezando también a perder esa relación, a perder, bueno, no digo el vecino, digo el amigo, digo, bueno, es importante que nosotros como luz, como parte de luz que somos, nosotros podamos cumplir completamente justamente esta función de que seamos realmente luz, llegar, cuando nos dicen, echa una mano a tu amigo, a tu hermano, y bueno, esto es parte justamente. No solamente nos preocupemos por lo nuestro, preocupémonos por lo que está al lado, justamente. ¿Cuántas veces pasa y nos sucede a nosotros que salimos de un Shabbat y hasta el otro Shabbat no lo hemos visto? Gracias al Eterno tenemos el grupo digamos, de WhatsApp, que nos mantenemos en contacto. Es un buen vínculo para trabajar con esto, con esta área. Pero quizás si no tuviéramos ese WhatsApp de por medio, quizás también se podría llegar a dar que a veces pasó 6 días hasta el séptimo, ni supimos nada del otro. Bueno, gracias al Eterno, por eso la tecnología muchas veces hay que saber aprovecharla. Como hemos visto, por ahí puede ser para contienda, pero cuando ponemos de alguna manera límites, puede ser para beneficio, ¿no? Como han puesto acá, la oscuridad llega en la forma de egoísmo, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos y ocuparnos justamente para que esto no suceda. Podemos apreciar dos formas de oscuridad. La oscuridad natural, ¿no es cierto?, que actúa como una cortina, digamos así, cuando limita la entrada de la luz, cuando una cortina tapa una ventana, impide el paso de los rayos del sol y deja el lugar oscurecido. Esta es la oscuridad en donde la presencia del Eterno está totalmente oculta. Acá podríamos decir directamente, no hay palabra, no. Es decir, cerramos la ventana, cerramos el entrar de la palabra. Hay hogares, hay personas, hay sociedades que tienen esta característica. Le he puesto acá la oscuridad natural, relacionándolo como si fuese la luz del sol que viene y llega a un lugar, cerramos la cortina y no hay nada. Eso es una parte. Pero después tenemos la oscuridad celestial, por llamarla así justamente, que tiene que ver cómo el Eterno se revela, cómo se muestra justamente, habiendo luz justamente, que va más allá de lo natural. Cuando Yahweh quiere mostrarse, revelarse a nosotros, irradia luz hacia afuera para que su esencia se vuelva visible. Cuando su esencia habla del amor, habla del preocuparnos, o sea, ya estamos hablando que hay palabra, pero tiene que haber esencia, tiene que haber práctica. Hay lugares que está por eso he puesto las dos diferencias, hay lugares que realmente no había o no hay hoy día, como una ventana cerrada por una cortina, no hay entrada de la palabra, no hay entrada de luz, hay oscuridad total. Bueno,
Están las dos cosas, por eso he puesto acá. En otras palabras, la oscuridad natural oculta o tapa la luz de Yahweh, mientras que la oscuridad celestial impide que se revele la esencia de Yahweh. Nosotros tenemos que preocuparnos, si ya hemos retirado, hemos abierto, digamos, así las cortinas para que la palabra del Eterno entre, y gracias al Eterno sabemos que lo estamos haciendo. Bueno, debemos preocuparnos para que realmente la esencia, la naturaleza de Yahweh esté a través de su luz, de su palabra en nosotros. ¿En cómo? En nuestro proceder, en nuestro andar, en nuestro preocuparnos justamente. Es lo que estamos hablando. Por eso les decía que esta palabra viene más para la reflexión, también en lo profético, porque hablamos justamente de los 3 días anunciando lo que habría de ser a través de Yeshua, a Mashiach, pero también anuncia la oscuridad en la sociedad y en la oscuridad en nuestras vidas. Esta asamblea justamente no sea de aquellas que en muchos lugares, yo he participado en algunos lugares grandes que tienen características ya, digamos, de raíces y otras que no, pero en donde uno palpa que hay oscuridad, de este tipo de oscuridad justamente, de ese no preocuparse por el otro. Entonces que nosotros nos caractericemos. Nos estamos caracterizando, no se asusten porque realmente veo que esta asamblea, gracias al Eterno, tiene una característica particular, que estamos preocupándonos en esto, pero no quita que tengamos que ocuparnos más, no quita. O sea, entonces esto es algo que el Eterno nos marca para que nos ocupemos y nos preocupemos justamente en esta característica de lo que es de la oscuridad mostrada a través del egoísmo. La oscuridad natural afectó a los egipcios de 2 formas. La primera fue que ninguna persona podía ver a su hermano, que es lo que más o menos estábamos hablando, y la segunda fue que ninguna persona podía moverse de su hogar. O sea, eso fue lo natural, eso fue lo que aconteció. Yahweh creó la oscuridad para que apreciemos la luz. Una aplicación a nuestra vida es: tomemos la luz de la Torá y llenemos de luz nuestra vida. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, la luz de la Torá, la luz de la palabra, es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de ser luz. Ahora, claro, ¿cómo vamos a llegar a ser luz en un ambiente de oscuridad, sociedad, amigos, familia, lo que sea, si no tenemos la luz de la Torá? O sea, no conocemos, no practicamos, no la ponemos por obra, no somos luz. Entonces no podemos ser luz, como se dice, luz a las naciones. Por ahí hay ministerios que por ahí uno nos mira como diciendo, bueno, y luz a las naciones, y aquí, y allá, y bueno, hacen una pompa grandísima, y uno se pone a analizar, ¿qué están llevando? No estoy criticando, simplemente estoy diciendo que realmente nos comparemos, si realmente no hay la luz de la palabra de la Torá, ¿qué se está llevando? Algo de engaño. Conclusión, engaño. Hablamos ya en la parasha anterior justamente de lo que fue los falsos profetas, justamente. Si no está la palabra, no está la Torá, enriquecida con nuestro accionar, por supuesto, no hay luz. No hay luz. Lo lamentable de todo esto es así. Así se vayan, por ahí se dice, en mi nombre echaste fuera demonios, en mi nombre hiciste esto, en mi nombre hiciste aquello. Pero yo les diré en aquel día, apartados de mí, anomios. Entonces, sin Torá, sin luz, porque dice que debemos ser luz, nosotros somos luz, pero tenemos que ser portadores de esa luz, que es la Torá. Por eso esta asamblea día a día resalta la emuná, que es creer, confiar y obedecer lo que el Eterno a través de su Torá, a través de su palabra, a través de los profetas nos está anunciando, y a través de Yeshua HaMashiach, como está en el Brit Hadashah, como cumplimiento justamente de aquello que fue profetizado que iba a ocurrir, está. Yeshua no hizo nada que no esté puesto en la Torá. Es más, el anuncio, como hemos visto, de Yeshua está desde el Bereshit. Hemos visto, vamos marcando, cada vez que vamos avanzando, hemos estado marcando cómo Yeshua estaba anunciado desde el Bereshit. Hoy estamos transitando por Shemot, por Éxodo, ¿no es cierto? Y vemos también la marca allí puesta justamente de Yeshua, en el caso de hoy día, en los 3 días estos que estamos hablando, donde hubo oscuridad, donde Yeshua estuvo 3 días bajo, como Jonás justamente dentro del pez, 3 días y 3 noches. Por eso que acá se resalta, en 2 veces se resalta lo de 3 días. Podría haber sido de otro contexto. Justamente los que estudiosos de la Torá, por ahí lo quieren llevar para otro lado. Pero nosotros sabemos que esto está anunciando Yeshua, a Mashiach justamente, quien estuvo bajo tierra, en la oscuridad, mejor dicho, de la muerte, y fue levantado después de 3 días, ¿no?
Un consejo para no estar como los egipcios es retirar esa cortina que oculta la luz del Eterno, en el caso que no esté retirada, y de esta manera se podrá ver el amor y reflejar cada uno de nosotros la luz del Eterno a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Entonces, para aquellos lugares o aquellas personas que se están incorporando, que realmente se den cuenta que estamos quizás machacando con la Torá, con el cumplimiento de las palabras. Bueno, es por esto, porque debemos ser luz. No solamente es ver lo que Yeshua HaMashiach transitó a través de los evangelios, a través de los hechos, o a través de lo que anunció en revelaciones, sino de que está anunciado justamente a través de la Torá el cumplimiento para que seamos luz y no andemos en oscuridad justamente. Dos reinos espirituales le he puesto acá a esta lámina. Por un lado, los egipcios experimentaron la oscuridad espiritual clásica, podríamos decir, en la que el estar falto de luz durante ese tiempo no podían ver a su hermano, ni hermano de raza en ese caso, ni hacer nada. Y por otro lado, no podían levantarse de su lugar, impidiéndoles apreciar el valor de la luz de Yahweh. O sea que lo vuelvo a marcar. O sea, la oscuridad te limita, te ata. No podían ver al otro hermano porque no había luz. No podían llegar hasta el otro hermano porque no había luz. Entonces, en definitiva, volvemos a tener la presencia de que tenemos que recuperar, ser luz nosotros, tener la Torá para poder ver a mi hermano y llegar a mi hermano. Es lo que necesitamos, luz, necesitamos Torá. Por eso es que hacemos tanta énfasis en estudiar, en comprender, que baje nuestro corazón y lo pongamos por obra y que lo llevemos, que seamos, como muchas veces uso ese término, que prediquemos con nuestro andar, con nuestra espalda, en el sentido porque nuestro trazado, lo que andamos, justamente es lo que está marcando de lo que somos, justamente. No lo que decimos, sino lo que hacemos, justamente. Esto nos enseña que los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. Por eso hoy día vemos tantos esclavos, justamente, y son esclavos de las situaciones por falta de luz, justamente, están esclavos a las tinieblas, y a veces vemos cómo son librados justamente personas de alguna manera de la esclavitud, que quizás normalmente viene por cuestiones del pecado, y muchos son fruto del pecado sexual. Hemos visto justamente, no en este lugar, pero sí hemos visto justamente cómo personas se revuelcan de alguna manera porque están atados de alguna manera por espíritus inmundos justamente, y que tiene que ver con lo que es falta de luz en sus vidas. Transgredieron, se fueron más allá, pero esperanza tenemos de aquellos que quieran volver. Tenemos la esperanza de volver. Eso es cierto, tenemos la esperanza de volver. Yeshua HaMashiach nos facilita esa esperanza justamente. Hay dos reinos espirituales, el reino de la luz, donde gobierna Yahweh. En este reino están los que andan en la fe, la emuná. Fe es emuná, es creer, es confesar, es hacer, poner por obra. Los que obedecen a los mandamientos del Padre Eterno, expresados en su bendita Torá, y el reino de las tinieblas, donde reina el adversario, llamado Hasatán. Ese es un término hebreo, Hasatán, el adversario de las almas, por supuesto, ¿no? En este reino se encuentran los que andan en la desobediencia a las leyes, instrucciones y mandamientos de la bendita Torá. O sea que, en definitiva, aquel que dice yo no tomo aquello porque después de Cristo no tengo que tomarlo, pues lamentablemente se hacen esclavos de la cautividad del pecado y terminan siendo justamente presa fácil del enemigo de las almas, porque realmente no hay luz en sus vidas, les llega la oscuridad. Por eso que encontramos muchas veces, cuando hemos transitado por algún lugar de estos que se saca lo que es la Torá de lado y se predica otra cosa, vemos justamente cómo se repite. Soy de que, doy testimonio de que eso lo he visto, del Eterno ha hecho una liberación en una persona, y sabemos que lo ha hecho, y a la otra semana vuelve otra vez la misma persona con la misma situación, y otra vez lo mismo. Entonces, ahí uno se da cuenta que porque el lugar no está enseñando, no está transmitiendo de que la Torá es para hacer, no es para conocer, es para hacer, poner por obra. Si vas para allá en contra de la Torá, tenés que volverte justamente en camino opuesto y dejar de hacer lo que estabas haciendo. Oportunidad tenemos, pero tenés que hacerlo. Por eso cuando se vuelve, se recae nuevamente. Fíjense lo que dice justamente
Los que se encuentran en el reino de las tinieblas podrán pasar de allí al reino de la luz, como está expresado en el Salmo 107, dice lo siguiente, interesante, presten atención. Aún aquellos en oscuridad, por eso les decía hay oportunidad, aún aquellos en oscuridad, en sombras de muerte, atados a miseria y cadenas de hierro, porque se rebelaron contra la palabra de Elohim, provocaron el consejo del Altísimo. Así que Él humilló sus corazones con aflicciones, se humillaron. Cuando estaban débiles, nadie venía a socorrerlos. En su aflicción clamaron a Yahweh y Él los rescató de su desgracia. Él los sacó de la oscuridad. Fíjense, Él los sacó de lo que faltaba, la luz. Los sacó de la oscuridad, de las sombras de muerte, rompiendo sus cadenas. Den gracias a Yahweh por sus misericordias, por sus maravillas otorgadas a la humanidad. O sea que esperanza tenemos justamente que el Eterno, cuando clamaron, Él los rescató, porque estaban en ese momento. Quizás fue permitido para llegar a ese momento, para que pudieran llegar a conocer a misericordia. Quizás en muchos casos es así, y grande misericordia hay en aquellos que se vuelven, que realmente se vuelven, habiendo transitado en ese vasto, digamos, oscuridad de alguna manera. Entonces, grande misericordia hay, aquellos que genuinamente vuelven y son muy utilizados justamente. Dos actitudes posibles ante la vida. Existen dos actitudes justamente ante los acontecimientos de la vida. Por un lado, el materialismo, que hemos hablado un poquito, el materialista, mejor dicho, que acciona el materialismo, concibe los acontecimientos de la vida, y eso les ha pasado mucho, a mí en lo personal lo he visto, como te dicen, como resultado de causas puramente naturales. Por ejemplo, la enfermedad, dicen, es el resultado de causas físicas determinadas. Entonces, y sí, porque estuve en tal contacto con aquello, lo otro, como que todo es relativo a lo que haces, ¿no? Bueno, y por otro lado, el espiritual, ¿no? Al cual anhelamos pertenecer cada uno de nosotros. No se contenta con estas causas secundarias y busca la causa profunda de los acontecimientos que nos puedan estar sucediendo, ¿no? Poniéndose en mano del Eterno, de Yahweh, quien guía todos los acontecimientos. Él es el soberano, Él es el que guía y permite acontecimientos. Si enfrenta alguna enfermedad, tratará de indagar la razón por la cual la enfermedad está siendo permitida, por la cual el Eterno está dando permiso al que trae la enfermedad, más allá de simples causas patológicas, buscando una lección que el Eterno quiere manifestar. O sea, ahí recién comentaban, no me acuerdo quién decía, claro, permitió un dolor, una enfermedad, Daniel creo que comentaba, porque de esa manera me permitió estar orando permanentemente. Y bueno, fue permitido, hay circunstancias que sí son permitidas, pero hay otras que son fruto justamente de la testarudez, de andar en contra de la palabra, y vienen circunstancias, y bueno, y el Eterno de alguna manera no puede obrar en limitar esas circunstancias porque le está permitiendo, porque la persona necesita ser tratada. Si el Padre Eterno guía de esta manera los mínimos detalles de la vida de cada persona, con más razón dirige la historia de la humanidad. O sea que si sabemos, como decía el salmista, que se preocupa por cada uno que llega y se presenta ante el Padre Eterno, en llegando a ver cómo Él llega en un estado deprimente, se presenta y el Eterno hace misericordia, ¿cuánto más sabe el Eterno de los acontecimientos mundiales? Por eso no nos preocupemos si lo que va a hacer este gobernante, lo que va a suceder allá. Sí, realmente sabemos que el Eterno sabe y tiene todo bajo su control. Sometiendo nuestra voluntad a su voluntad. Oscuridad manifestada por las malas acciones del hombre y por la impureza moral que resulta de estas acciones. Esto sabemos cómo es un acontecimiento resulta en el otro. Al obstruirse la visión interior en busca de la luz del Eterno, aparece la oscuridad. O sea, cuando nosotros limitamos, decimos, cerramos la cortina a la luz de la palabra, al entrar del Eterno a través de su palabra, y bueno, aparece toda esta oscuridad. Por otro lado, los egipcios, según lo relata la historia, fueron el pueblo muy relacionado con la impureza. Fueron también los más sumergidos en la oscuridad. La plaga de las tinieblas fue solo una manifestación concreta de un estado interior en el cual ellos transitaban, ¿no? Por contraste, el pueblo hebreo gozaban de una luz intensa, lo sabemos. Éxodo 10 decía, ya lo leímos, la gente no se podía ver una a otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de conseguir la verdadera luz, la luz de Yahweh, a través de los méritos de Yeshua HaMashiach, que nos hace parte de Israel siendo injertados en el olivo natural.
Si hacemos un esfuerzo acercándonos al Creador, o sea, en Teshuvá, en volvernos al Eterno, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, no la nuestra, sino su voluntad. Por eso siempre que oramos, hágase su voluntad, no la nuestra, justamente. Clamamos en una dirección, pero hágase su voluntad y no la nuestra, no la mía, como decimos. Justamente cumpliendo los mandamientos expresados en su bendita Torah, nos integramos al Eterno Yahweh y tenemos acceso a la vida, a la luz. Por eso la Hay, la vida, justamente, cuando hay luz, hay vida. Y eso que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en conocer y estar y transitar en la Torah. Aplicación en nuestras vidas, ya vamos terminando. Un aspecto de la oscuridad está relacionada con la ceguera del egoísmo que hablé anteriormente, convirtiéndose en una enfermedad del alma de las personas, justamente. La ceguera más común es la del egoísmo, que no deja ver a nuestro hermano. El egoísmo es la plaga de oscuridad en la sociedad actual. Otro aspecto de la oscuridad está relacionado con la satisfacción de lo que el hombre cree ser, que es un estancamiento que evita el crecimiento del hombre. Hay una declaración muy común que la gente hace generalmente, y eso lo han escuchado, estoy seguro que muchos lo han escuchado: soy un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie, hago esto. O sea, como que no le hace falta la luz del Eterno, la revelación, que el Eterno se le revele, porque dice, yo soy bueno, no me hace falta la iglesia, eso es para, quizás hasta es para ustedes, como que si los que estamos en la iglesia somos todos pecadores, y sí, está bien, hemos transitado en pecado, pero justamente de eso se trata, de ir limpiando nuestro pergamino, que cada día sea más limpio, que la luz y la palabra que está anotada en nuestro pergamino cada día se pueda resaltar, y si no hay luz no se va a resaltar. Pero hay muchas personas justamente que tienen que ver con esto que le hablo de la satisfacción personal, como diciendo, yo soy bueno, está bien, es más, quizás no roben, no maten, quizás ayuda a cuando hay la campaña de Cáritas, pero hasta ahí nomás. O sea, no ven la posibilidad de que puedan ser imperfectos también, ¿no? Que necesitando la luz del Eterno en sus vidas, que solo viene al retirar la cortina que impide ver y cumplir sus mandamientos expresados en su bendita Torah. Es eso justamente lo que tiene que ver con las personas que limitan la acción del Eterno, poniendo esa pantalla, justamente, yo soy bueno. La oscuridad del egoísmo nos mantiene alejados de vernos a nosotros mismos y a los otros. Y acá tenía una selección de texto que tiene que ver con el Brit Hadashah. No sé cómo estamos del tiempo, ¿ya hemos pasado? Se terminó. Bueno, leo uno solo, permítame uno solo, uno solito nada más. Hay varios, como ustedes verán, hay varios, pero uno solo, aunque sea el primero. Hechos 26, 18 está escrito: yo te envío a abrirles los ojos para que ellos se vuelvan de la oscuridad. Eso está en el relatado de noche. Para que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz, del poder de Hasatán a Yahweh, y de este modo recibirán perdón por sus pecados. Y en un lugar entre aquellos que han sido separados para ser Kadosh, por poner su confianza en mí. Entonces, acá está hablando justamente de que la oscuridad solo sale cuando llega la presencia justamente del Eterno a través de Mashiach, Yeshua, justamente. Pero que Él dice que debemos de hacer su voluntad expresada en los mandamientos que Yahweh nos dejó para hacer. Entonces, Él trajo luz. Él clavó en ese madero la cautividad, justamente, que nos ataba como consecuencia de la transgresión. Pero justamente debemos ser luz conociendo la Torah. Por eso que hay muchísimos versículos justamente que hablan de esto, como podemos ver, hasta inclusive, fíjense, Isaías 9:2 dice esto: la casa de Yahweh, la casa de Israel, pueblo que caminó en Egipto como en oscuridad, ha visto una gran luz, anunciando justamente que también vendría a través de Yeshua, ¿no? Es precioso. Así, bueno, me quedo acá, si no voy a seguir leyendo los textos que tienen que ver, muchos textos que tienen que ver con el Brit Hadashah, que anuncian o muestran cómo Yeshua HaMashiach justamente es el modelo que debemos de seguir, como Él llegaba a la gente, llegaba a la luz. Él nunca dejó de lado de mostrar la luz justamente que la Torah nos da para que nosotros seamos luz. Yeshua no solamente fue luz, sino que echó fuera demonios, digamos, sacó a los cautivos, libertó todos los cautivos de la oscuridad justamente. Es eso justamente lo que tiene que ver
con la oscuridad, con la ceguera. Por eso que hay muchos sanos de ceguera en los libertados por Yeshua HaMashiach, porque de alguna manera está representando la ceguera espiritual que llega a esta sociedad hoy día, que fue manifestado ya en ese tiempo, ya casi 2000 años justamente de ese momento. Entonces, esto es lo que quería traer como reflexión, que esa plaga de la oscuridad, así como fue marcada en ese tiempo en Misrayim, también es marcada en estos tiempos. Que no seamos nosotros, justamente volviendo al tema, no seamos nosotros parte de ese sistema. Gracias al Eterno estamos bregando en ese área, estamos siendo luz porque hemos rescatado justamente la Torá, eso es importante. Estamos trabajando en un proceso, cada uno de nosotros, parte de la asamblea, toda está apuntando a que este proceso se cumpla en cada uno. Entonces de eso se trata estas reflexiones que tienen que ver con la Torá de por medio, justamente. Por eso decimos, nos definimos Torá, digamos, hacedores de Torá y de alguna manera cumplidores, y tratar de completar todo lo que de alguna manera tenemos por adelante. No todo lo estamos cumpliendo, quizás hay muchas áreas que debemos de trabajar, pero bueno, bregamos a que así sea justamente. Cada área de nosotros tenemos que preocuparnos en ayudar al prójimo, al necesitado, con el amor, con el llegar, con una palabra, prestar un poco el oído cuando hace falta alguien que tiene que expresar algo. No estoy hablando de chusmerío, sino de participar, de estar con el necesitado justamente. Eso es importante, ¿no? Bien, hasta acá es lo que quería expresar como reflexión. Si alguien quiere aportar algo, este es el momento, y si no, cerramos.